Bien, muchachos, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Agradezco su asistencia. Agradezco también su puntualidad. Eh, pues les ofrezco disculpas por la demora, por la tardanza un poco. Tuve pues una situación que solucionar por acá y por eso no me había pues conectado con ustedes con un poco de anticipación. ¿Listo? Vamos a trabajar un poco entonces. Les había dicho que vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? Sin embargo, es importante, antes de hacer el ejercicio, que nosotros miremos la base de lo que hace la transmisión de datos, porque es que no hemos revisado lo que en realidad nos atañe en la transmisión. Hemos hablado de conceptos alrededor de transmisión de datos que han sido necesarios, pero que vamos a observar, se van a dar cuenta ahora que los necesitábamos igual para poder llegar hasta este punto. Y en este punto lo que vamos a empezar a trabajar es precisamente el modelo OSI. Recordemos primero pues que estas son en la clase antepasada habíamos visto, ¿cierto? Que estas eran las organizaciones de estandarización. Hablando del tema, pues bueno, hago un pequeño paréntesis. Una vez pues si alcanzamos ahora de acabar de hablar del tema, miraremos si ustedes gustan las preguntas que han desarrollado. O si no, pues las haríamos al inicio de la siguiente clase, ¿vale? Para ir revisando y sacar un espacio también para revisar los proyectos, porque pues no hemos podido tener ese espacio, ¿cierto? Bien. Entonces, recordemos las organizaciones de estandarización básicamente son estas, ¿cierto? Tenemos estas, las que habíamos hablado hace 2 sesiones, y de ellas, la que más nos representa en este momento y de la que vamos a hablar va a ser esta, la Organización Internacional de Estandarización, ISO. ¿Por qué? Recordemos, primero, esta fue creada en 1947. Esta entidad, recordemos, se encarga de resolver acuerdos mundiales sobre estándares internacionales. Este estándar ISO cubre todos los aspectos. Estas organizaciones de estas estandarizaciones ISO en realidad cubre todos estos aspectos que se relacionan en las redes de comunicación, en el modelo de interconexión, sobre todo de sistemas abiertos. Por eso se denominan ISO. Esta sigla ISO viene precisamente de Open System Interconnection, que quiere decir sistemas abiertos, ¿cierto? Interconexión de sistemas abiertos. Entonces, si hablamos de estos sistemas, un sistema abierto es un modelo que nos permite que dos sistemas diferentes se puedan comunicar independientemente de la arquitectura interior de cada uno. Si nosotros revisamos el modelo, básicamente este es un gráfico del modelo. Entonces hay que tenerlo presente, importante, miren, y ya vamos a empezar a hablar de qué se trata esto. El estándar OSI se denominó modelo, entonces es un modelo, vamos a revisar cada uno de estos aspectos. ¿Por qué hablar de cada uno de estos aspectos y por qué se inventó este modelo? Resulta que antes de inventarse este modelo, habían cada uno de los vendedores, fabricantes de computadores, creaba sus propios protocolos. Habían protocolos específicos de cada uno de estos vendedores. Y en este sentido, ellos no permitían que la comunicación entre un equipo y otro se relacionaran. Es decir, si el equipo no era de la misma marca, entonces no podía haber comunicación entre ellos. Supongamos hoy en día, un Hewlett Packard no se podía comunicar con un Dell, por ejemplo, o con no se podía comunicar, digamos, o con un Mac. Recuerden, aunque el sistema operativo del Mac es diferente, ¿cierto? O con un IBM, pues, por ejemplo, no se podían comunicar. Entonces, de ahí surge el objetivo principal de este modelo OSI. El permitir que la comunicación entre sistemas distintos sea posible sin que sea necesario cambiar la lógica de la parte física, la lógica del hardware o del software interno o de la aplicación interna. Recuerden que, por ejemplo, tenemos computadores como el mismo Mac que tiene un sistema operativo iOS, existen computadores con sistema operativo Linux, otros con Windows y Windows, por ejemplo, y de hecho de esos solo sistemas operativos hay muchas variedades, ¿cierto?
distribuciones de Windows para servidores, distribuidores de Linux para servidores, para trabajo en un equipo solamente pues como si fuese un equipo pues personal o una estación de trabajo, etcétera, ¿cierto? Entonces, para permitir la comunicación surge este modelo. En realidad recuerden, pues quisiera que tengamos presente que el modelo OSI no es un protocolo, es un modelo que nos va a permitir comprender y diseñar una arquitectura de red que sea, pues que tenga varias características, entre ellas que sea flexible para que se puedan comunicar entre sí los equipos, que sea muy fuerte, que sea robusta y que sea interoperable. Es decir, que se pueda operar entre un equipo y otro. Bien, este modelo de interconexión de sistemas abiertos, como podemos ver, pues en el gráfico es una arquitectura, básicamente, pues este modelo está diseñado como una arquitectura. Recordemos que una arquitectura básicamente es un plano, ¿cierto? Que nos especifica cómo se puede realizar una operación. Entonces, este modelo es una arquitectura que nos va a permitir que haya comunicación entre todos los tipos de computadoras. Básicamente, esta arquitectura nos permite que se puedan conectar todas las computadoras entre sí. Y podemos ver pues, que está compuesto por 7 niveles separados entre sí, ¿cierto? Entonces, están separados entre sí, pues son los 7 niveles, pero están relacionados y cada uno de ellos define un segmento necesario del proceso para poder mover la información a través de una red. Entonces, si vemos la figura, la información se nos va a mover de un computador, por ejemplo, aquí dice host A, este host es un dispositivo, un equipo, y este host B es otro equipo, ¿cierto? Entonces, la información se nos va a poder mover entre estos dos equipos, del computador A al computador B y viceversa. Y miren que pues uno ya, hoy en día, uno dice que es muy fácil transportar información, ¿cierto? Que pues uno lo ve como muy sencillo, sin embargo, esto es toda una ciencia. Y esta ciencia pues ha venido aterrizándose básicamente en la transmisión de la información. Por eso también vamos a ir viendo lo importante y lo necesario de poder entender básicamente de una manera adecuada cómo se hace esta transmisión de datos, importante teniendo en cuenta este modelo. ¿Listo? Entonces, como les decía, comprender estos aspectos en realidad del funcionamiento de este modelo nos va a proporcionar con toda seguridad una base muy sólida alrededor de todo este tema de la transmisión de datos. Ahora, si hablamos de la arquitectura, vamos a hablar que este modelo, como les decía, tiene una arquitectura por niveles. Está dispuesto por 7 niveles, como lo podemos ver aquí, iniciando desde el modelo 1, nivel 1, que es el modelo físico, después viene el enlace de datos, luego pasamos por el enlace de red, después pasamos por el enlace de transporte, después viene el de sesión, nivel de sesión, después viene el de presentación y por último tenemos el nivel de aplicación. Estos son los 7 niveles que definen al modelo en esta arquitectura, pues a la arquitectura, mejor dicho. Como podemos verlo, en la figura pues, nos está mostrando los niveles que se encuentran, que se relacionan en el envío de un mensaje desde el dispositivo A al dispositivo B. Y también viceversa, ¿cierto? Pero pues vamos, es en ambos sentidos. Pero vamos a tomar pues cómo se realiza el transporte de datos desde un dispositivo al otro. También, ¿cierto? Entonces, a medida que el mensaje va viajando de A a B, puede pasar a través de muchos nodos intermedios. Al hablar de nodos, pues de muchas etapas o muchas partes o muchos dispositivos intermedios, ¿cierto? Recuerden que hablamos de nodos como dispositivos de interconexión en la red. Por ejemplo, puede pasar de un equipo, puede salirse a un switch, del switch puede salirse a otro switch y del switch del otro switch entrar al otro computador. Entonces siempre va a pasar esta comunicación entre muchos nodos intermedios.
Estos nodos intermedios en realidad solo tienen habitualmente los 3 primeros niveles del modelo OSI. Entonces la comunicación para estos dispositivos, estos nodos, se van a tener presentes en estos 3 niveles, no más. Vamos a seguir hablando un poco de ello. ¿Listo? Entonces, siempre tienen esos 3 niveles de este modelo. Cuando lo desarrollaron, pues cuando lo vayamos viendo, vamos a darnos cuenta que pues quienes lo desarrollaron, estos diseñadores, refinaron en realidad o detallaron mucho mejor este proceso de transmisión de datos hasta los elementos más fundamentales. Se van a dar cuenta que a medida que empecemos a ver cada uno de estos aspectos, cómo se tuvo en cuenta todos los aspectos que tienen que ver con este modelo. Se identificaron básicamente qué funciones tienen los usos relacionados y también unieron todas las funciones dentro de grupos que se convirtieron en niveles. Cada nivel nos vamos a dar cuenta que define una familia de funciones distintas de la de los otros niveles. Cada nivel va a encerrar algunas funciones muy particulares. De hecho, pues aquí pueden ver algunas siglas, pueden ver y vamos a ir revisando esos aspectos uno por uno. Entonces, al definir y asignar la funcionalidad de esta manera, las personas que crearon esta arquitectura la hicieron que sea muy completa y muy flexible. Y lo más importante de este modelo es que permite una transparencia completa entre sistemas, que de una u otra forma serían incompatibles. Por ejemplo, si nosotros, lo que les decía, si tenemos computadores diferentes, no importa la arquitectura del computador, no importa el procesador, que uno tiene más memoria, el otro tiene otro procesador diferente, es que tienen sistemas operativos distintos. Eso el modelo hace que eso ya no sea una barrera para que nosotros podamos tener comunicación entre computadores, haciendo uso, por ejemplo, de un modelo como el modelo OSI. Este modelo maneja unos procesos paritarios. ¿Qué quiere decir de esto de procesos paritarios? Dentro de un computador, cada nivel llama a los servicios del nivel que está justo por debajo. Por ejemplo, el nivel 3, que lo podemos observar aquí, el de red, normalmente usa los servicios que proporciona el nivel 2. Entonces, el nivel 2 es el que le envía los servicios al nivel 3 y los proporciona al siguiente nivel. Proporciona los servicios al nivel 4. Entonces, entre máquinas podemos decir que cualquiera de los niveles de una máquina también es importante tener presente que un nivel de una máquina, un nivel de un computador se comunica directamente con el mismo nivel del otro computador. Entonces, mientras se hace la comunicación, entonces está establecida algunos aspectos que solamente pertenecen a cada uno de los niveles. Y entre niveles se comunican directamente. ¿Listo? Entonces hay procesos paritarios, que son los procesos que se hacen entre un nivel y otro. Como les decía, pues por ejemplo, el de red puede solicita los servicios del nivel anterior o el inferior para poderle, y después él le pasa sus servicios al siguiente nivel. ¿Listo? La comunicación entre estos computadores, entonces, es un proceso que se hace entre iguales, a través de cada uno de los protocolos apropiados para cada nivel. Como lo hemos observado, entonces, ya la comunicación se puede nivelar. Pero pues esto debemos entenderlo de todas maneras un poco más a fondo. Comencemos hablando, por ejemplo, del nivel físico, en el de abajo. En el nivel físico, la comunicación es realmente directa. La máquina A le envía información a la máquina B, y le envía la información bit por bit. Le envía un paquete de bits, ¿cierto? Entonces, supongamos que la máquina le envía un 1, un bit a la máquina B. Entonces, en los niveles más altos de comunicación,
debe ir hacia abajo por los distintos niveles de la máquina A, hacia la máquina B. Entonces, miren que desde aquí, por ejemplo, para poder pasar la información, tiene que venirse hacia abajo. Se pasa la información de aquí para acá y de aquí empieza a subir hasta que llega pues al computador, ¿cierto? Gráficamente es como si estuviéramos realizando eso. Cada nivel de la máquina emisora, de la máquina A en este caso, como lo estamos viendo en este ejemplo, agrega su propia información al mensaje recibido del nivel superior y pasa todo el paquete al nivel inferior. Es decir, él tiene un mensaje, ¿cierto? Se lo entrega, pues está en este nivel, de ahí el mensaje pasa hacia acá, agrega otra información que necesita, este nivel agrega una información adicional que necesita poder comunicar para que sea entendible desde la otra máquina, se lo pasa a este nivel también agrega otra información y se la comunica y así sucesivamente. Entonces, miren que cada nivel de la máquina emisora va a agregar su propia información al mensaje que recibe de su nivel superior y pasa todo el paquete completo al nivel inferior. Esta información se añade en forma de cabeceras o colas, así que se conoce este tipo de información, como cabecera o como cola. Estos son datos de control que se agregan al principio o al final de un paquete de datos. Dependiendo del nivel en que se encuentren, pueden adicionarse o del procedimiento que se esté realizando dentro del nivel. Esta información se puede agregar bien sea al principio o al final del paquete de datos, de ese paquete que se va a transportar hacia el otro computador. Las cabeceras se añaden al mensaje. Ojo, en cuanto a las cabeceras, recordemos las cabeceras en la parte al principio, ¿cierto? Las cabeceras se agregan en los niveles 6, 5, 4, 3 y 2. En estos 5 niveles se agregan los datos en las cabeceras. Sin embargo, en el nivel 2 también se agrega una cola. También se añade una cola. En este caso, pues para recordar los niveles, que miren que el nivel físico, nivel pues que de red, el nivel de transporte, para recordarlos uno normalmente suele utilizar una estrategia muy frecuente. Y de pronto algunos que han visto la conocen. Y es recordar estas frases, esta oración. Felipe está riendo tras su papá Andrés. ¿Por qué Felipe está riendo tras su papá Andrés? Porque esta frase, Felipe está riendo tras su papá Andrés, tiene las iniciales de cada uno de los niveles. Miren, Felipe está riendo tras su papá Andrés. Entonces miren que desde el 1 hasta el 7 están el Felipe físico, luego viene enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Que pues viéndolo gráficamente, el orden es este, ¿cierto? Ahí está aplicación, presentación, sesión, transporte, el de red, enlace de datos y el nivel físico. ¿Listo? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces continuemos. Ahora sí vamos a comenzar a ver uno por uno en el funcionamiento los elementos del modelo. Bueno, a nivel general, jerárquicamente, pues bueno, antes de pasar a ello, básicamente la información funciona de este modo. En el nivel 1 se convierte todo el paquete que desde lo que contiene el computador y ha pasado por todos los niveles, llega al nivel 1. En el nivel 1 todo este paquete se convierte al formato en que se puede transferir hasta que llega a la máquina receptora. Una vez está el mensaje en la máquina receptora, este mensaje se va extrayendo nivel por nivel. Nivel a nivel se van sacando los elementos que sean necesarios de acuerdo a cada nivel. Recuerden que aquí se van agregando paquetes y estos paquetes se van de acuerdo al nivel. Por eso la comunicación es directa de cada nivel. Cada nivel tiene sus propios encabezados o colas, tiene sus propias cabeceras o colas. Por eso el nivel... cuando llega, por ejemplo, a este nivel, el nivel 2 simplemente elimina los datos que le corresponden a él. Pasa al siguiente nivel, este nivel ya va a eliminar los datos que le corresponden a él y así sucesivamente. Se va pasando.
Entonces, así es como funciona la comunicación, pues, entre dos equipos haciendo uso de este modelo OSI. Podemos hablar en este caso de las interfaces entre niveles. Si ustedes miraron la diapositiva anterior, por aquí había una palabrita interfaz, ¿cierto? Entonces, en la interfaz entre niveles, básicamente, es el paso que existe de los datos y la información de la red a través de los distintos niveles de la máquina emisora. Entonces, una interfase es el paso de los datos. Vean, aquí están los datos L7, después vienen aquí 6, L6, bueno, en fin. Entonces, estos espacios en blanco son las interfaces, que son, como le repito otra vez, la información, el paso de los datos y la información de la red a través de los distintos niveles de la máquina emisora y la subida a través de los niveles de la máquina receptora. Normalmente en estos casos es posible porque hay una interfaz entre cada par de niveles adyacentes. Recuerden que los niveles adyacentes son los niveles pares, que tienen comunicación directa entre ellos. Perdón, los niveles adyacentes son los niveles que quedan el que está antes y el que está después, los que están los vecinos. Entonces, cada interfaz define qué información y servicios debe proporcionar a un nivel siguiente, o pues de un nivel a su nivel superior. Las interfaces en este caso bien definidas y las funciones en los niveles le van a proporcionar modularidad a la red. Recuerden que es decir modularidad, es decir que mientras un nivel siga proporcionando los servicios esperados al nivel que está por encima de él, la implementación específica de sus funciones se puede modificar o reemplazar sin necesidad de cambios en los niveles adyacentes, que se une como módulos, por ejemplo. Eso es lo que básicamente quiere decir aquí, que se pueden unir como módulos, como si fuese un rompecabezas, pero recuerden que en un rompecabezas hay unas fichas que tienen una formación específica que permiten que solamente una sea la ficha que se añada a ella, ¿cierto? Y que no sea otra ficha. Normalmente pues, todos los rompecabezas parece increíble, pero pues no. Normalmente uno une una ficha con otra y si no van adecuadamente puestas en el sitio que deben, no van a calzar, ¿cierto? Así tengan la pues, apariencia similar, no van a calzar, ¿cierto? Es increíble, pero si un rompecabezas tiene 1000 fichas, por ejemplo, todas tienen una forma diferente y solamente van a encajar en una sola posición. Bien, entonces, eso es la modularidad, que solamente puedan ser, se garantice que sean el nivel que tiene que recibir la información para que haya paridad entre los dos niveles, iguales pues entre un equipo y otro. Ahora sí, si hablamos un poco de la organización, podemos pensar que los 7 niveles pertenecen realmente a 3 subgrupos. Se los puede dividir en 3 subgrupos. Normalmente, estos 3 subgrupos se clasifican así. Los niveles, los primeros niveles, el 1, el 2 y el 3, físico, enlace y red, respectivamente. Recordemos que este es el físico, este es el de enlace y este es el de red. Estos 3. Bueno, tenemos el 1 y 2 y 3. Me confundí, son estos, ¿cierto? El 1, 2 y el 3. Estos que son el físico, el de enlace y el de red, son los que se llaman enlaces de soporte de red. Se los voy a escribir aquí. Estos son los de soporte. Estos son los enlaces que se denominan normalmente niveles. Estos niveles son los que se llaman niveles de soporte de red. Básicamente son los que tienen que ver con aspectos físicos de la transmisión de los datos de un dispositivo a otro. Solamente aspectos físicos. No tienen que ver con otro tipo de aspectos. Como especificaciones, por ejemplo, ¿cómo decir aspectos físicos? Por ejemplo, las características eléctricas que tiene el computador, qué tipo de conexiones físicas utiliza, cuáles son las direcciones físicas. Por ejemplo, la tarjeta de red, ya lo habíamos hablado en alguna sesión anterior, tiene una dirección que se llama dirección MAC. Esa es la dirección que tiene el aparato físico. Esa es la dirección física.
Y, por ejemplo, elementos como la temporización de transporte y la fiabilidad, velocidad en el canal, todas esas cosas que están físicas al exterior también del computador o del host, son los elementos que se consideran en estos tres niveles. Ahora, los siguientes tres niveles, 5, 6 y 7, estos tres niveles, bueno, los tres, el 4, 5 y 6, perdón. Los siguientes tres niveles, el nivel 4, el nivel 5 y el nivel 6, que son, recuerden, los de sesión, son los de presentación y aplicación, respectivamente, son los que proporcionan servicios de soporte al usuario. Estos permiten, me equivoqué, son los 5, sí, son 5 y 6 y 7, les hice mal el cuadro. Entonces les voy a hacer de nuevo para que lo tengamos presente, sí, porque los niveles que se relacionan aquí son el 5, el 6 y el 7. Estos tres. Les voy a hacer bien el grafiquito para que lo tengamos presente. Estos tres de aquí, básicamente, proporcionan entonces servicios de soporte al usuario. Recordemos que estos elementos de acá abajo, los 1, 2 y 3 son elementos de soporte, pero de soporte físico, ¿cierto? Lo habíamos hablado, lo habíamos dicho. Voy a colocarlo aquí otra vez. Entonces son elementos de soporte físico. Y los 5, 6 y 7 proporcionan servicios de soporte al usuario, es decir, permiten la interoperatividad entre los sistemas operativos o sistemas software que no se relacionan entre sí. Por ejemplo, de un Windows frente a un Linux, de una versión de un Windows frente a otra versión de Windows, de una versión de Linux frente a otra versión de Linux, de un Linux entre un iOS, etc. Entonces, estos son los que van a permitir esta interoperatividad, estos tres niveles. El nivel que nos falta, que es el cuarto, voy a encerrárselos por aquí. Con otro colorcito, cambiémosle. Este nivel 4 básicamente es, como saben ustedes, el nivel de transporte. Él asegura la transmisión fiable, la transmisión confiable de los datos de un extremo a otro extremo. Mientras que, bueno, voy a poner que este es el transporte, ¿cierto? Este es lo que se encarga, el que se encarga del transporte. Este nivel se encarga de transporte. Mientras que el nivel 2, por ejemplo, el nivel 2, recordemos que es el de los enlaces de red. Si lo vemos pues en la diapositiva anterior. Miren, uy, casi coincide, pero bueno. Es pues el de enlace, ¿cierto? El nivel de enlace, que es este 2, básicamente, él asegura, el nivel 2, él va a asegurar la transmisión confiable absolutamente, pero solamente en una única dirección, en un único enlace. Es decir, por ejemplo, si estamos tomando el ejemplo que la información viene desde aquí, entonces él solamente asegura que haya transmisión en esta dirección. Si la dirección viniera así, entonces este se encarga que hubiera transmisión solo en esta dirección. En cambio, el nivel 4, él asegura que haya siempre la transmisión que sea confiable entre extremos, de extremo a extremo. ¿Listo? Entonces, los niveles superiores de este modelo, es decir, los 5, 6 y 7, se implementan casi siempre en software. Esos son los que se implementan a nivel de sistema operativo. Casi siempre se implementan en software. Sí, son pocas las veces en los que estos se implementan a nivel de hardware. En cambio, los niveles inferiores
Los de soporte físico, mire que pues su nombre lo dice, soporte físico, son una combinación entre hardware y software. Lógicamente deben funcionar a través de software, ¿cierto? Y son una combinación entre los dos. Excepto el nivel físico, que es el primero, porque el primero sí es básicamente hardware. Es para la transmisión ya en hardware de la información. Él se encarga básicamente de traducir el mensaje que llega y lo envía mediante el canal, por la red, ya lo envía traducido, se lo envía hacia el otro computador. ¿Listo? Entonces, de esta manera es como se clasifican estos niveles, los niveles en el modelo OSI. Ahora sí, ya en esta figura, como les dije, se puede apreciar pues una visión global, ¿cierto? De estos niveles OSI. Por ejemplo, si vamos a poner un ejemplo, este dato es L7, este que está aquí, representa las unidades de datos en el nivel 7. Datos L6 representa las unidades de datos en el nivel 6 y así sucesivamente. El proceso normalmente comienza aquí en este nivel 7, que es el nivel de aplicación. Después se mueve nivel a nivel en orden secuencial descendente. En cada nivel, a excepción de los niveles 7 y nivel 1, se agrega una cabecera a la unidad de datos. Recuerden que les había dicho que las cabeceras van desde el nivel 2 hasta el nivel 6. A excepción, por ejemplo, por eso les dije, de los niveles 7 y 1, se agrega una cabecera a la unidad de datos. En el nivel 2 se añade también una cola. Aparte de agregar la cabecera, en el nivel 2 también se puede agregar una cola. Cuando estas unidades de datos ya formateadas, es decir, ya estructuradas completamente en el nivel, o cuando ya llegan al nivel físico, se transforman en señales electromagnéticas y se transporta por el enlace físico. Es decir, llega el dato hasta el nivel 1, se convierte en señales electromagnéticas y se van por el enlace físico. Después que llegan a su destino, esta señal llega al nivel 1 y vuelve y se transforma de nuevo en bits. Miren que este nivel 1 se encarga de traducir el mensaje, la señal que le llega de bits, la transforma en pulsos electromagnéticos. Y de aquí cuando llega al destino, en el destino nuevamente se reciben impulsos electromagnéticos y se transforma de nuevo en bits. A continuación, de aquí sucesivamente, las unidades de datos van ascendiendo a través de cada uno de estos niveles. Van subiendo. A medida que cada uno de estos bloques de datos alcanza el nivel superior siguiente, las cabeceras y las colas asociadas a este mismo nivel, en cada uno pues, de sus correspondientes, de los que van llegando del emisor, las cabeceras y las colas que llegan de sus correspondientes emisores, o del emisor en este caso, se van eliminando. Las cabeceras puestas aquí en este dato, por ejemplo, por eso aquí está pues la explicación, ¿cierto? Datos 7 no tiene ni cabecera ni cola, datos 6 agrega una cabecera, datos 5 agrega una cabecera, aquí en el nivel 4 se agrega una cabecera, aquí viene entonces aquí por eso dice datos L7, pasa aquí, datos L7, baja aquí, se agrega una cabecera 6, este conjunto se convierte en datos L6, más la cabecera 5 se convierte esto en datos L5, más cabecera 4, así sucesivamente, ¿cierto? Hasta que llega al nivel 2. En el nivel 2, el datos L3, que es la unión de estos dos, obtiene una cabecera y obtiene una cola. Recordemos que H es por head y cola por tail. Por eso está una tail, por eso está una H. Importante, por eso les he dicho pues en reiteradas veces que tengamos presente el idioma inglés, porque eso nos va a permitir pues entender mucho mejor muchas cosas. Entonces esto pasa ya pues aquí pasa a convertirse en lenguaje binario, en bits. De ahí sí debemos recordar mucho y hacer transformaciones entre sistemas numéricos, sobre todo entre decimales y entre binarios, porque aquí vamos a trabajar aspectos relacionados con ello.
Entonces, de aquí ya pasa, como les dije acá, viene aquí, y entonces miren que aquí se hace el proceso inverso, ¿cierto? Ya sé los enlaces electromagnéticos, pasan a ser aquí ya bits de aquí en adelante. Aquí en este nivel, estos datos se les quita también, se les quita lo que es la cola y se le quita la cabecera y se manda el paquete hacia el siguiente nivel. Entonces en este nivel se quita, pues se divide también, se quita esta cabecera y se los envía al siguiente nivel. Miren que estamos haciendo el procedimiento inverso, ¿cierto? Cuando los datos ya están aquí en este nivel 7, el mensaje ya está otra vez en un formato apropiado para poderse aplicar y se pone a disposición del receptor. Entonces, así es como llega el mensaje desde un equipo hacia otro equipo computacional. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver con un poco más de detalle las funciones de cada uno de estos niveles. Vamos a hablar un poco del nivel físico. En este caso, el nivel físico, debemos tener en cuenta siempre que el nivel físico en realidad coordina las funciones que son necesarias para transmitir el flujo de la información o el flujo de datos a través de un medio físico. Normalmente este medio, este nivel, es el que trata con las especificaciones eléctricas. Edison. Profe. Señor. Señor. Cuando le expliqué, de pronto usted no estaba prestando atención porque es que le expliqué nivel a nivel. O de pronto estaba en alguna otra actividad. No, gracias. Bueno. Lo voy a recordar otra vez, mire. Recuerden que la grabación, por eso pues me he demorado en subirles videos. Les he dicho, les he solicitado muy amablemente, muchachos, pues de igual manera, pues no es que estemos haciendo, miren que esta no es educación virtual. Una educación virtual usted simplemente va a revisar un video, va a ver un video y no va a estar recibiendo una clase. Y deben tener en cuenta pues que yo estoy haciendo lo posible pues uno se esfuerza para que ustedes puedan entender y puedan aprender las cosas de la manera adecuada. Pero si usted entonces responsablemente, bajo sus propias actitudes, y lo quiero decir por todos, de pronto se pierde, entonces por favor, miremos el video, miremos después el video que les voy a subir. Miren que básicamente ya me toca editarlo el video. Yo quería hacerlo pues de la manera seguida, sin tener pues interrupciones, para que ustedes me hagan las preguntas al final. No sé si les había hecho eso, pero importante. No, pero entonces siga, pero tranquilo, no se siga, no me explique que yo vuelvo a ver el video. Tranquila, hágale. Listo. Porque es que la clase también o sea, todos estamos haciendo esfuerzos. Y la ¿Señor? clase también, o sea, profe, con respecto a lo que ocurrió, lo que usted está diciendo, Ajá. o sea, está bien que usted quiera hacer el video de corrido, pero en las clases también se deben de ir solucionando las dudas que las personas tengan. Porque Claro, es que todos estamos pero es haciendo que, esfuerzos también. bueno, lo voy a explicar. Miren lo que les decía, que aquí se hace esto en orden inverso. He ido hablándolo muy despacio, he ido hablando pues con toda la cautela. Entonces entiendo que cada uno está en su casa y de pronto se distrae y por eso les decía, pues que evitemos en lo posible pues interrupciones. Yo estoy muy pendiente de todo, pues de todas maneras, pues disculpen también, yo voy a tratar de responderles y pues si la situación pues lo amerita, pero pues también les ruego, les solicito que pues también pongamos mucho de nuestra parte, ¿vale? Y que pues dejemos esas actitudes como defensivas y que llevemos la clase de la forma adecuada, ¿vale? Y pues sí que podamos continuar. Listo. No, y además pues las interrupciones hacen parte del proceso, igual pues uno sube el video así. Listo. Entonces, recordemos, como les estaba diciendo, que el nivel físico trabaja con especificaciones eléctricas y trabaja también con especificaciones mecánicas de la interfaz, es decir, y el medio de transmisión. Ustedes reciben la señal en un computador, aquí está pues el nivel de enlace, el nivel físico. Recuerden que el nivel 2 le pasa la información al nivel 1 y el nivel 1 la transmite o la transporta o la
cambia a señales electromagnéticas para que sean enviadas por el canal y para que lleguen de nuevo al nivel físico del otro equipo, ¿cierto? Entonces, este nivel es el que trata básicamente con esas especificaciones eléctricas y mecánicas de su interfaz. Y también además, pues y el medio de transmisión, y también además define los procedimientos y funciones que los dispositivos físicos y las interfaces tienen que llevar a cabo para que sea posible esta transmisión. Se definen estos procedimientos y funciones, ojo con ello, pues de los dispositivos físicos y de las interfaces que tienen que llevar, como pues las políticas básicamente, que se deben llevar a cabo para que se haga esa transmisión. Entonces miren que aquí está gráficamente explicado cómo se hace el procedimiento, pues a nivel gráfico, y aquí pues se está explicando qué es lo que se hace, ¿cierto? Entonces aquí llega la información desde el enlace anterior. Recuerden que es desde el nivel, nivel anterior, que es el nivel de enlace, llega al nivel físico. De aquí pues ya llega, este es el medio de transmisión. De aquí llega nuevamente al nivel físico y de aquí pasa al nivel de enlace. Información que ya se ha traducido aquí y ha pasado acá a este nivel de enlace. ¿Listo? Entonces, ahí es como lo podemos ver entonces, la posición del enlace físico con respecto al medio de transmisión y el enlace de datos los podemos observar, ¿cierto? Aquí. El enlace es este y pues el enlace físico es este. Pues el nivel físico es este para enviar la información. Entonces debemos tener en cuenta, es muy importante, que este nivel físico se nos relaciona con lo siguiente. Con estos aspectos. Primero, características físicas de las interfaces y del medio. ¿Qué quiere decir esto? En el nivel físico, este nivel básicamente define las características de la interfaz entre los dispositivos y el medio de transmisión. También define el tipo de medio de transmisión. Eso lo vamos a ver un poco más adelante de qué se trata con mayor detalle. Básicamente, pues él define las características físicas de las interfaces y el medio, pues de los dispositivos y el medio de transmisión. Las características físicas, por ejemplo, hay una tarjeta de red instalada, usted desde que prende el computador, usted tiene la BIOS es la que se encarga de revisar pues que los implementos están adecuadamente instalados, que usted tenga, se verifica una señal, se verifica que tenga usted una tarjeta de red instalada, por ejemplo, si ahí está la tarjeta de red instalada, pues qué marca es, cómo funciona, cuáles son los enlaces, cuáles son los dispositivos. Entonces, todo esto también cuando hay comunicación, esto lo tiene presente este nivel. Y el medio de transmisión, normalmente recuerden, pues en ejemplo de físicamente viéndolo, el conector que tiene pues un RJ45, que es el conector el que tiene 8 lineecitas que se conecta a la tarjeta de red, que tiene un cable en categoría 5E o categoría 6, ¿cierto? Entonces el que se encarga de tener en cuenta esto, cuál es el medio de transmisión, por dónde se van los datos y pues las características de la interfaz. Bien, la representación de los bits. Este es otro aspecto que también se califica o se revisa en este nivel físico. ¿A qué nos referimos con la representación de los bits? Aquí decimos que los datos físicos o los datos pues, del nivel físico se componen en realidad por un flujo de bits. Eso, recordemos como lo vimos en el gráfico anterior, son pues unas secuencias de ceros y unos, ¿cierto? Sin ninguna interpretación. Eso no se interpreta, simplemente se reciben unos y ceros. Se trabaja con eso, con secuencias de ceros y unos sin interpretaciones. Para que se puedan transmitir, entonces, es necesario codificarlos en señales eléctricas o señales ópticas. El nivel físico en realidad define el tipo de codificación. Como los ceros y unos se cambian en señales. Ese es el que define eso, es el nivel, ¿cierto? Como estos bits, el 1 y el 0, pues se define aquí.
cómo pues el 0 cambia a ser una señal de pronto básicamente nula, y el 1 es una señal básicamente de voltaje. Y uno dice 0, y uno al hablar de 0 pensaría o piensa que no hay voltaje. Uno diría, no, pues el 0 es un voltaje, pero ¿cómo se hace para saber que si hay voltaje o no hay voltaje? Básicamente, el 0 es un voltaje, pero muy mínimo. Por ahí supongamos, puede oscilar entre 0 y 0. O 1.5 voltios, más o menos. Más o menos el 0 oscila entre 0 y 1.5 voltios. Estamos hablando de corriente continua. Y un 1 oscila entre más o menos 3 y 5 voltios. Habrán pues señales de comunicación que son más altas, de pronto estarán entre los 5 y 12 voltios, pero normalmente un 0 va entre 0 y 1,5 voltios y un 1 va entre 3 y 5 voltios. Entonces ya los dispositivos mandan estas señales y cuando se reciben entonces se interpretan como ceros y unos otra vez, y entonces se vuelven a cambiar, ¿cierto? Se cambian otra vez a ceros y a unos en la parte en que se reciben. Entonces es la representación de los bits. Se cambian los bits a señales electromagnéticas. Tasa de datos. También el nivel físico define algo que se llama una tasa de transmisión o tasa de datos. Esto quiere decir el número de bits que se envían cada segundo. Bueno, en otras palabras, pues esto quiere decir la duración, cuánto tiempo dura un bit en enviarse, cuánto dura un bit en ser enviado. Recordemos que el bit es un 0, 1, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de cuánto tiempo dura este envío, cuánto va a tardar. La sincronización de los bits. También es importante tener en cuenta esto y que esto lo hace a nivel físico. Básicamente, el emisor y el receptor se deben sincronizar a nivel de bits. Pues, dicho de otra manera, los relojes del emisor y del receptor deben estar sincronizados. Deben estar hablando ambos al mismo tiempo en el mismo ritmo. Eso es lo que quiere decir la sincronización de los bits, que también es importante y que se tiene en cuenta en este nivel. La configuración en línea. La configuración de la línea. Configuración de la línea. En este caso, este nivel físico se relaciona con la conexión de dispositivos al medio. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, en una configuración que sea de punto a punto, entre un equipo y otro, se conectan dos dispositivos a través de un enlace dedicado. Estamos hablando, por ejemplo, si conectamos, recuerden, un computador con otro. En una configuración multipunto, un enlace normalmente se comparte por varios dispositivos. Recuerden que un enlace llega a un concentrador o a un switch y de ahí se reparte a varios dispositivos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que puede detectar y revisa este nivel también. ¿Qué tipo de configuración es? Si es una configuración que tiene un enlace dedicado, que es de punto a punto, o si es una configuración que es multipunto. ¿Listo? Y otro aspecto que se tiene presente aquí es la topología física. En este caso, esta topología les va a definir a ustedes cómo están conectados los dispositivos para formar una red. Es decir, por ejemplo, si los dispositivos están conectados usando una topología en malla, recordemos la topología, por eso es que vimos, miren las topologías. Por eso es que es importante todo lo que hemos visto hasta acá. Recuerden que hablar de topología es la distribución de los equipos en una red, ¿cierto? Cómo se distribuyen físicamente los equipos en una red. Si estamos hablando ya pues de las clases de redes, las clases de redes se definen por su tamaño de acuerdo a la cantidad de equipos o al espacio en que se conectan, ¿cierto? Que son la red local, la metropolitana y la de área amplia, ¿cierto? Las clases. Pero aquí estamos hablando de topologías, que esa fue pues uno de los aspectos en los que de pronto había que hacer claridad, que vi pues en ese quiz que pasó. Que lo tengan muy claro y que lo tengan presente. Porque recuerden que estos aspectos pueden volver a entrar en cualquiera de los parciales. Entonces es importante que tengamos presente esto, ¿cierto? Entonces estos dispositivos normalmente, si están conectados en una topología malla, o en una topología, por ejemplo, estrella, pueden estar conectados en una topología de anillo,
o en una topología de bus. Entonces miren que básicamente es eso, la topología física, y este nivel se encarga de revisar eso, porque recuerden que no es lo mismo enviar un mensaje por una red que está conectada en malla, porque en malla usted lo envía de un equipo directamente a otro. Y ahí es, pues usted en estos casos, miren que ustedes ahí se van a dar cuenta que uno aquí define cómo es que se envía la información, si va a enviar directamente a un equipo o si el equipo está conectado, por ejemplo, a través de un switch. Todo esto lo debe saber el computador porque para eso son estos cables, por eso tienen 8 hilos. Porque en estos hilos usted puede recibir desde el switch, por ejemplo, conecta un cable directo, entonces ahí se informa al computador que está conectándose a través de una señal en estrella, por ejemplo. Entonces esta topología física es clave en estos casos y de este modo. Y lo último que hay que tener en cuenta en este nivel también es el modo de transmisión. En el modo de transmisión, también el nivel físico define la dirección de la transmisión entre dos dispositivos. Pues olvidé colocarla en la diapositiva, pero pues es importante tenerlo presente, el modo de transmisión. En este caso, pues se define la dirección de la transmisión entre dos dispositivos, bien sea, por ejemplo, simplex, semiduplex o full duplex. A eso se define el modo. Por eso habíamos visto, recuerden, los modos de transmisión. Para eso es que se los revisa. Si son en el modo simplex, normalmente solo uno de los dispositivos envía y el otro solo recibe. Recordemos que el modo simplex es una comunicación que va en un solo sentido. En el modo semiduplex, dos dispositivos pueden enviar o recibir, pero recuerden que no lo hacen al mismo tiempo. Y en el modo full duplex, básicamente, o duplex, los dos dispositivos pueden enviar o recibir información al mismo tiempo, ¿cierto? Modo de transmisión, que también debe estar, debe estar presente ahí. De hecho, bueno, pues se los voy a colocar, aunque sea pues en texto aquí. Porque no quiero quedar con ese cargo de conciencia, no haberles colocado el otro aspecto, que es el modo de transmisión. Recordemos entonces, estos son aspectos que se deben tener en cuenta, se deben tener presentes en este nivel, en el nivel físico. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Vamos a ver el siguiente nivel, que es el nivel de enlace de datos. Hasta ahí, de pronto. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Importante pues también que si tenemos dudas para resolverlas en estos casos, en estos puntos, las podamos resolver. Bien, si no hay dudas, entonces continuemos. Recordemos que ustedes cuando abren participantes, al lado de participantes, tienen una manito y pueden ponerla también. Yo me di cuenta acá. El siguiente nivel es el nivel de enlace de datos. Recordemos que ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? El nivel de enlace de datos en realidad lo que hace es transformar el nivel físico. Es un simple medio de transmisión de enlace fiable y es responsable de la entrega de nodo a nodo. Recordemos que él se hace responsable por eso se llama el enlace, y el nodo es el punto, pues el dispositivo básicamente. Él se encarga de eso, de que se haga la entrega de un nodo a otro. En este enlace hace que este nivel físico, el nivel anterior, aparezca ante el nivel superior o el nivel de red. Hace que por ejemplo, los datos pues, que lleguen suban hacia el siguiente nivel. Como les había dicho, pues el nivel se encarga de recibir la información que viene del anterior y de hacer que llegue al siguiente. Como un medio que no tenga errores. La figura pues les muestra la relación del nivel de enlace de datos con los niveles de red y con el nivel físico, ¿cierto? Entonces el nivel de red viene aquí y aquí hace un proceso inverso. De nivel físico se sube hacia acá. ¿Listo? Entonces básicamente eso es lo que hace este nivel. Y entre las actividades o responsabilidades que tiene este nivel están, primero, algo que se denomina tramado. ¿Qué quiere decir este tramado? El nivel de enlace de datos divide el flujo de los bits recibidos del nivel de red
en unidades de datos manejables denominados tramas. Entonces, este flujo de bits que venía desde el nivel que ya recibió y tradujo el nivel 1, pues a bits, pasan al nivel 2, y entonces él llega y estos datos los convierte en tramas. ¿Qué quiere decir tramas? Simplemente los va a ir segmentando. Una trama pues los va a segmentar y va a decir, pues estos paquetes son de encabezados, estos paquetes son de datos. Él va haciendo esa segmentación. Del direccionamiento físico también se encarga. ¿Qué quiere decir el direccionamiento físico? Es decir, que si es necesario distribuir estas tramas por distintos sistemas de la red, el nivel de enlace de datos, entonces este nivel en realidad lo que hace es añadir una cabecera a la trama para definir la dirección física del emisor. En el caso pues de que sea una dirección fuente, y o definir la dirección del receptor, que sería la dirección destino en la trama. Entonces, si hay que enviar esta trama a un sistema fuera de la red del emisor, la dirección del receptor es la dirección del dispositivo que conecta su red a la siguiente. Entonces ahí sabe cuál será el receptor, sabe hacia dónde debe dirigirse. Entonces, él básicamente conecta su red a la siguiente red o al punto. Recordemos que pues hace una conexión entre nodos también, ¿cierto? Entonces recordemos, si hay que enviar la trama fuera de la red del emisor, porque va a pasar de una red a otra, entonces la dirección del receptor es la dirección del dispositivo que va a conectar esta red a la siguiente. El mensaje queda amarrado con la dirección del receptor, básicamente. De pronto, entre un switch y otro, supongamos, se puede perder o se pierde la dirección de la dirección fuente del equipo, y de pronto ya la dirección fuente pasa a ser la dirección del switch o la dirección que tiene el switch. Recuerden que el switch también administra direcciones, ¿cierto? IP. Pero entonces él queda de todas maneras con la dirección del receptor. Entonces es importante tener esto presente para garantizar que se conectan los equipos, que se conectan pues que llega el mensaje entre direcciones diferentes. ¿Listo? Otro elemento importante es el control del flujo. En este caso, si la velocidad a la que el receptor recibe la información es menor a la velocidad de transmisión del emisor, este nivel elabora un mecanismo de control para poder prevenir que se desborde el receptor. ¿Cómo se puede desbordar el receptor? Si la velocidad del emisor es mucho mayor y el receptor tiene una velocidad inferior, entonces se pueden ir acumulando datos y puede pues colapsarse el receptor. O caso contrario, de pronto la velocidad es muy lenta y la velocidad en la que recibe el receptor es de pronto diferente, entonces la señal no va a ser adecuada y la velocidad no va a ser la adecuada para recibir la información. Entonces esto hace que la velocidad pues si es diferente no se reciba y no se envía adecuadamente. Por eso es que uno de las funciones de este nivel de enlace de datos es ese precisamente, el tener el control del flujo, establecer el control del flujo. Santiago. Buenas noches. Aquí podemos tomar de ejemplo lo que pasa en las videollamadas, que por ejemplo, si el profesor tiene la conexión lenta, eso transmite a los demás. O eso sería en otro ejemplo. Muy bien, sí señor. Gracias por su apreciación, efectivamente. Y eso puede pasar, ¿cierto? Pues que este nivel es que se encarga de ello, entonces debe entrar a corregir. Normalmente lo hace, pero en ocasiones de pronto las diferencias son tan abismales o grandes, pues uno dirá que no, pero pues pueden ser tan grandes que de pronto pasa eso, ¿cierto? Ahí es donde uno empieza a ver que se corta la comunicación, por ejemplo.
o lo que usted dice, que no hay una comunicación de calidad o empieza a haber cortes, entonces eso es parte de esta responsabilidad que tiene este nivel, el controlar este tipo de flujo. Muy bien, gracias Santiago por su apreciación. Control de errores. También este nivel se encarga, a ver, aquí hay alguna pregunta por aquí. Ah, ok, correcto. Tenía el chat cerrado, pero bueno. Entonces, como les decía, control de errores. Este nivel también le agrega confiabilidad al nivel primero, al nivel físico, porque va a incluir mecanismos. Este se encarga de incluir mecanismos que le van a permitir detectar y transmitir las tramas que son defectuosas o las que se han perdido. Perdón. En este caso también él usa un mecanismo para prevenir que haya duplicación de tramas, que se duplique una trama, por ejemplo. Entonces él tiene mecanismos que van a evitar que haya este tipo de duplicación, de que se dupliquen. En este caso el control de errores entonces se consigue normalmente a través de una cola que se añade al final de la trama. Es por eso que en este nivel se agrega una cola. Recuerden que les había dicho al inicio que del nivel 2 hasta el 6 se agregan puras cabeceras, solo cabeceras. Y en este nivel, para ese control de errores, también se agrega una cola al final de la trama. Disculpen un momento, por favor. Ya casi me estoy quedando sin garganta. El siguiente aspecto que se tiene en cuenta, o la siguiente responsabilidad de este nivel, es el control de acceso. Cuando nosotros tenemos conectados dos o más dispositivos en el mismo enlace, los protocolos de nivel de enlace de este, pues nivel 2, se encargan de determinar en todo momento cuál es el dispositivo que tiene control del enlace. El que tiene el control del enlace es el que está enviando la información, ¿cierto? Pero pues esto se hace a velocidades realmente... Miren que hoy por hoy, pues, el que estamos nos escucha continuamente, entonces es una velocidad demasiado grande, ¿cierto? Entonces es como se realiza, son las responsabilidades que tiene este nivel. De pronto, pues para interiorizar mejor estas responsabilidades, vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí tenemos, miren, un nodo con dirección física, ¿cierto? Un nodo, por ejemplo, con dirección física 10 o 10. Aquí está la dirección origen, por ejemplo, una dirección 10. Entonces un nodo que tiene que es el que tiene la dirección 10, va a enviar una trama a un nodo con dirección física 87. Entonces este que tiene dirección física 10 va a enviar un paquete, una trama a este nodo que tiene la dirección física 87. En este caso, ambos nodos están conectados por un enlace. En el nivel de enlace de datos, la trama contiene direcciones físicas, direcciones, pues, o los enlaces en la cabecera. Las direcciones físicas, esta 10 y esta 87, están en la cabecera, ¿cierto? Aquí aparece dirección origen en la cabecera. Este gráfico es de cómo viaja esta información en este nivel, cómo se construye y cómo le deberá llegar. Entonces, él entrega aquí en la dirección origen y la dirección destino se encuentran, ambas direcciones físicas están aquí en la cabecera. Esta es la trama, pues la trama que tiene la información y acá está la cola, ¿cierto? En realidad estas dos son las únicas direcciones necesarias, porque usted es desde donde va a enviar una información hacia donde va a recibir. Por eso es que cuando usted, por ejemplo, está conectado en red, usted llega y se conecta a un equipo especial. Por eso es que usted cuando abre el sistema operativo, usted, por ejemplo, va a conectarse a un computador y usted abre conexión de red. Usted abre pues estamos hablando, recuerden, no estamos hablando de una red como Internet. Estamos hablando desde una red, supongamos, local, en la que usted comparte recursos de manera local. Comparte información de un disco duro, y comparte una impresora, comparte un elemento de estos. ¿Listo? Entonces, en este caso, recordemos que las únicas dos direcciones que necesitamos son la dirección
origen y la dirección destino, que van a estar pues aquí. Recordemos que las direcciones destino llegan a todos los equipos cuando usted abre, por ejemplo, que usted va y se conecta a la configuración de red. Entonces usted va a enviar algo por la red, usted se conecta por la red y usted ve los equipos que están conectados y entonces va usted y selecciona uno de los equipos, bien sea para sacar la información o para enviar la información. Entonces, es como una forma pues de entenderlo. ¿Cierto? Entonces, estas son las únicas direcciones que necesita. El resto de información que va a contener esta cabecera, normalmente contiene la información que es la necesaria en este nivel. La cola, en este caso, pues o sea, el resto de la información necesaria a este nivel, pues la tiene aquí en la cabecera, ¿no? Puede ser, pues, otros aspectos relacionados con lo que les había dicho, con el tramado, pues, con el control de flujo, cómo está hecho el tramado, etc. La cola, básicamente, contiene algunos bits extra que son necesarios para poder definir errores, como les había dicho. Pues, si en la cola, por ejemplo, aquí tiene, pues, está simbolizado por T2, sería la cola, pues, entonces va a definir o tiene información, pues en este caso son los bits extra que necesitamos para poder determinar los errores. ¿Listo? Entonces, así es como se construye el paquete y así es como tenemos las funciones o responsabilidades de este nivel. Ahora pues pasamos al nivel de red. En este caso, el nivel de red básicamente es responsable de la entrega de un paquete desde el origen al destino y posiblemente a través de múltiples redes o a través de enlaces. Entonces, miren que aquí dice pues que cómo es el paso, ¿cierto? Entonces, aquí está el nivel de enlace. Aquí es como se envía la información, este es el nivel de red. El nivel de red coloca su cabecera y envía en conjunto los datos que venían del E4 con su cabecera al nivel de enlace. Y el nivel de enlace, por otro lado, el receptor lo va a recibir así como se han recibido todos, ¿cierto? Entonces, este recibe los datos desde el nivel de enlace y él sabe cuáles son los datos de cabecera. Entonces, de los datos de cabecera, recibe así el paquete, pues la trama, y de ahí en adelante él va a entregar solamente la trama sin la cabecera al siguiente nivel. Entonces, así es como se explica también. Aquí están, pues, la explicación del direccionamiento, ¿cierto? También pues, como en los dos gráficos. Cómo se realiza este envío y cómo se realiza esta recepción. Normalmente, si dos sistemas están conectados al mismo enlace, no hay necesidad de tener un nivel de red. Si hay dos equipos que están conectados, por ejemplo, en el mismo enlace, no es necesario este nivel de red. Sin embargo, cuando están conectados en redes distintas o enlaces distintos, con dispositivos, por ejemplo, como un switch o un concentrador entre ellas, entonces suele ser necesario que tenga su nivel de red para llevar a cabo la entrega desde el origen hacia el destino. En este caso, miren, pues el gráfico les está mostrando, ¿cierto? La relación que tiene el nivel de red con el nivel de red con el nivel de enlace de datos y con el nivel de transporte. ¿Listo? Entonces, sí, vamos a hablar un poco de las responsabilidades específicas o responsabilidades que tiene este nivel. Entre ellas están el direccionamiento lógico, primero que todo. ¿Por qué direccionamiento lógico? Este direccionamiento es un direccionamiento físico que se proporciona por el ente, básicamente el direccionamiento físico que lo entrega el nivel anterior, gestiona o revisa los problemas de direcciones locales. Normalmente recordamos que ese direccionamiento se revisa los problemas en el nivel anterior y de ahí pasa al siguiente, ¿cierto? Sin la cabecera y sin la cola. Si hay un paquete que cruce, pues por ejemplo, la frontera de la red, se necesita que haya otro tipo de direcciones para distinguir los sistemas origen de los de sistema destino. El nivel de red básicamente lo que hace es agregar una cabecera al paquete que viene del nivel superior, que entre otras cosas básicamente incluye las direcciones lógicas del emisor y del receptor.
Entonces estábamos hablando de la red física. El direccionamiento físico que se incluye en el nivel anterior, se incluye la dirección MAC, por ejemplo, del que tiene cada uno de los dispositivos de red, ¿cierto? Entonces los dispositivos de red tienen una dirección MAC. Esta dirección MAC se almacena en el nivel de enlace, que es el nivel anterior. Este nivel ya lo que almacena es la dirección lógica. ¿Cuál es la dirección lógica? La dirección que se le asigna al interior de la red, o lo que conocemos normalmente como dirección IP. Esa es la dirección lógica. Entonces, este nivel básicamente hace eso. Él lo que hace es, pues, tener en cuenta o controlar, pues, las direcciones para poder diferenciar los sistemas origen de los de sistema destino. Y por esa razón también es que, por ejemplo, usted tiene una dirección IP que está funcionando en su computador, funciona conectado a Internet, y usted le dice, por ejemplo, a Google, ¿cuál es mi IP? Y usted esa IP que obtiene de Google es diferente a la IP que usted tiene en la red interna. El router normalmente, si usted va a la configuración de la tarjeta de red, y en la configuración de la tarjeta de red, usted le dice propiedades, por ejemplo, y le dice detalles. En detalles va a haber una dirección que dice dirección IP versión 4. Entonces, en la dirección IP versión 4 usted encuentra una dirección de red, ¿cierto? Esa es la dirección que le entrega que se le entrega a usted en la red que está conformando en la red interna, en la red de su casa, en la red del computador en el que está conectado en este momento o del dispositivo móvil que esté conectado en este momento. Pero usted, por ejemplo, se conecta a Google y usted en Google le dice cuál es mi IP y usted ejecuta eso, pues sí, va a haber una dirección IP diferente, porque este nivel básicamente hace eso. Es una red distinta y entonces el modo del direccionamiento va a ser diferente. Y hay estándares internacionales como pues el modelo OSI, ya vamos a ver más adelante, que se encargan básicamente de eso también, de definir qué tipo de direccionamiento se utiliza para redes locales, qué tipo de direccionamiento para redes metropolitanas y qué tipo de direccionamiento para redes de área amplia. Estos direccionamientos son distintos, no son iguales. ¿Listo? Entonces es importante tener esto en cuenta. El nivel de red, por eso les dije, este nivel de red básicamente añade una cabecera al paquete que viene del nivel superior, que pues entre otras cosas incluye las direcciones lógicas, como les decía, del emisor y del receptor. ¿Listo? Otra de las responsabilidades de este nivel, en el modelo, pues en el nivel de red, básicamente es el encaminamiento. Aquí esto es cuando nosotros tenemos, pues, o cuando un conjunto de redes o enlaces independientes se conectan juntas para crear una red de redes, por ejemplo, Internet, o una red más grande, como una red de área amplia. Básicamente los dispositivos de conexión, estos dispositivos de desconexión, normalmente uno suele llamarlos, algunos de ustedes habrán escuchado el término alguna vez de pronto, se los suele denominar encaminadores o también se los suele llamar pasarelas. Entonces estos dispositivos básicamente hacen que los paquetes pues encaminan los paquetes hasta su destino final. Básicamente una de las funciones de este nivel de red es proporcionar ese tipo de mecanismos. ¿Listo? Es pues proporcionar el mecanismo de poder enviar paquetes, que se envíen los paquetes hasta el destino final. Como les dije, pues en algunos momentos este nivel no es necesario y estas son básicamente las dos actividades que tiene. Vamos a ver pues un ejemplo. Miren, aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Entonces en este ejemplo vamos a ver, se quieren enviar datos desde un nodo con la dirección de red A y dirección física 10. Miren que ahí está la dirección pues del router, ¿cierto? Aquí está la dirección la MAC address. Está la MAC address. Entonces este tiene dirección física 10 que está localizado en una red de área local. Miren que esta es una red tipo ¿qué? Tipo bus, ¿cierto? Esta es una red tipo bus, entonces esta está conectado en esta red de área local y resulta que él quiere enviar pues esta
estos datos los quiere enviar a un nodo de red que, por ejemplo, sea este último, el P. Y lo va a enviar a este P que tiene esta dirección 95. Esta dirección física 95, ¿cierto? Y miren que este está localizado en otra red bus también, que es otra red de área local. Y de hecho, miren que pues pueden haber mixtas, ¿cierto? Esto es un ejemplo, por ejemplo, que aquí está pues con un... Este es un terminal que pasa pues a la red anillo, de aquí se va a otro terminal para poder convertir o llevar los datos a una red bus. Entonces, es, por ejemplo, los datos van a tener que hacer todo este trayecto. ¿Listo? Todo este trayecto lo tienen que realizar. Entonces, en este caso, ya que ambos dispositivos están situados en redes distintas, como se lo puede observar aquí, ¿cierto? Este está en una red distinta a este. Básicamente, no se pueden usar solamente las direcciones físicas, porque las direcciones físicas se pueden transportar o se pueden tener en cuenta solamente entre equipos de la misma red. Por eso es que cuando hay una sola red y se comunican entre una sola red, puede que no haya este nivel en esa comunicación. Pero cuando estamos hablando de redes distintas, entonces debe haber también debe haber pues tiene que estar presente este nivel, ¿cierto? Como es porque están, recordemos otra vez, en redes distintas. Entonces aquí lo que hace falta básicamente son direcciones que sean de tipo universal para que se pueda pasar o pues se puede atravesar fronteras, en este caso de las redes de área local. Miren que aquí pues tenemos varios caminos, por decirlo así, entonces debemos ser capaces de pasar esos caminos. En este caso, las direcciones lógicas son las que tienen esas características. Ya no las físicas, sino las lógicas. Entonces el paquete en el nivel de red contiene las direcciones lógicas. En el paquete, el nivel de red es el que contiene esas direcciones lógicas. Y estas direcciones lógicas básicamente siguen siendo las mismas desde que se inicia hasta que se llega al destino final. Entonces, en este caso, la dirección lógica de él va a tener dirección lógica de y dirección lógica de y la dirección lógica de los dos se va a guardar y se va a conservar durante todo el proceso. Observen que aquí las cabeceras aquí tiene una cola, ¿cierto? Entonces la dirección, aquí tiene la dirección A y la dirección P y tiene los datos. Entonces miren que aquí la cabecera, por ejemplo, envía los datos desde el 10 y lo recibe el 20, ¿cierto? Entonces aquí ya el emisor ya no es el 10. El emisor aquí va a ser el 20, ¿cierto? Para el 20, entonces miren que tiene comunicación por acá y este anillo lo convierte, por ejemplo, en un 99. Entonces este 99 es el que se envía aquí para recibirlo y para enviarlo y para recibirlo por acá por un canal 33. Entonces este 33 va a ser el que recibe acá y pues de aquí se transforma, se modifica y pues le llega por un canal 66 de origen y llegan al 95. Entonces miren que básicamente las direcciones en el nivel 2 cambian mientras se cambie de espacio en la red física. En cambio, la dirección lógica se va a conservar. Miren que aquí está la dirección origen y dirección destino. Entonces la comparación se hace básicamente a este nivel. Y es para eso, para garantizar que pueda llegar desde su origen hasta el destino. Esas direcciones no cambian en realidad cuando se vaya de una red a otra. Entonces miren que cada vez que usted pasa de una red a otra, básicamente esas cajas que tienen, o esos símbolos que tienen la R, básicamente es lo que se conoce como encaminador o dispositivo de interconexión cuando vamos a cambiar entre dos tipos de redes. De una red de bus a una red de anillo y viceversa, ¿cierto? Entonces eso es lo que hay que tener presente en este caso. Nivel de transporte. Este nivel de transporte, como su palabra lo dice, básicamente es el que se entrega, el responsable de hacer la entrega desde el dispositivo origen al dispositivo destino. Es decir, se encarga de entregar la información entre un extremo y otro.
para tener en cuenta pues todo el mensaje. Básicamente sí, es el responsable que se haga la entrega. Básicamente es como decir la transportadora. La empresa transportadora es este nivel, el que se encarga de eso. Que se haga la entrega de un extremo a otro extremo en todo el mensaje. Mientras que este nivel de red supervisa la entrega de un extremo a otro de paquetes individuales, no reconoce ninguna relación entre esos paquetes. Él no va a reconocer relación entre estos paqueticos que le llegan a él. Mire que aquí dice, por ejemplo, está el nivel de sesión que es el anterior, entonces él llega con varios paquetes a nivel de transporte. Él no reconoce qué tipo de paquete es eso, qué paquetes son. Entonces es como llegar y colocar en la empresa, llega usted, coloca las cajas en un camión, ¿cierto? No le interesa saber si va a una dirección o a otra, sino que usted llega, va a llevarlas desde una sucursal de la empresa de transportes a otra sucursal de la empresa de transportes de otra ciudad. Básicamente es eso lo que se encarga de hacer este nivel de transporte. Es como si cada uno de estos elementos pues estuviera en un mensaje separado. De otro modo también, este nivel se asegura que todo el mensaje llegue intacto y llegue en orden. Básicamente, pues supervisa todo, tanto el control de errores como el control de flujo a nivel de origen y a nivel de destino. Ahí lo podemos observar, ¿cierto? Pues básicamente la imagen lo está demostrando. En este caso, para mayor seguridad, el nivel de transporte puede crear una conexión entre dos puntos finales. Es decir, él puede llegar y puede hacer su conexión entre un punto emisor y un punto receptor. En este caso, cuando vamos a crear una conexión, se tienen en cuenta 3 pasos. Primero, pues el establecer la conexión. Segundo, hacer la transferencia de datos. Y tercero, hacer la liberación de la conexión. Entonces, mediante pues, el empaquetamiento y confinamiento de la transmisión de todos los paquetes a un único camino, el nivel de transporte básicamente tiene más control sobre la secuencia, flujo, detección y corrección de errores. Recordemos que es como si usted guardara todos los paquetes en un camioncito y se los entrega después para enviarlos, ¿cierto? Los empieza a enviar. Básicamente este nivel de transporte tiene estas responsabilidades. En primer lugar, el direccionamiento en el punto de servicio. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, por ejemplo, las computadoras normalmente suelen ejecutar varios programas al mismo tiempo. Entonces, cuando ejecutan varios programas al mismo tiempo, uno dice, pues al mismo tiempo, pero en realidad lo que hace es que, pues, ejecutan, pues, a demasiada velocidad de forma secuencial, ¿cierto? Pero uno puede decir que ya, pues, si, ya por la cantidad de núcleos que tenga, pueden ejecutar, sí, pues, programas al mismo tiempo. Entonces, en este caso, la entrega desde el origen al destino, en realidad, sí, significa que la entrega no solo es de un computador a otro, sino que también desde un proceso específico o desde un programa que se está ejecutando en una computadora a un proceso específico o a un programa que se está ejecutando en otra. Por ejemplo, ese es el caso en el que pues uno llega y te coloca un programa, unos juegos en red. Se pone a jugar en red, entonces la comunicación ya llega desde la aplicación que está conectando usted en su computador, o si es un emulador, por ejemplo, si es un juego que está conectándose en línea, y allá en el receptor también está trabajando con otro juego en línea. Entonces, en este sentido, en este caso, pues a eso se refiere el direccionamiento en el punto de servicio. Que también no solamente se puede hacer pues la entrega básicamente de origen solo a destino, sino también desde un proceso específico a otro, en una computadora que tenga otro proceso específico, ¿cierto? Al otro lado. En este caso, la cabecera del nivel de transporte, porque recuerden que llena una cabecera, también incluye un tipo de dirección que se llama normalmente dirección de punto de servicio o dirección de puerto. El nivel de red, que es el nivel pues anterior, recuerden, envía cada paquete, lo envía al computador que le corresponde.
El nivel de transporte básicamente envía el mensaje entero al proceso adecuado dentro de esa computadora. Entonces usted el nivel 4 recibe todo ese paquete, entonces ya usted llegó y hizo la entrega, ¿cierto? Hace la entrega, envía todos esos elementos y entonces llega al nivel de red y encarga de decirse, bueno, este paquete se va para allá, este se va para otra dirección, este se va para otro lado, etc. Entonces usted es así como funciona. ¿Listo? Por eso se llama también dirección de puerto. Básicamente es como antes que se existiera el pavimento y antes que existieran pues las carreteras, lo que se hacía era enviar por barcos. Por eso es que lo suelen llamar también dirección de puerto, que es la dirección que llega y desde ahí se envían paquetes. De pronto no solamente al mismo equipo, sino si hay varios computadores conectados en red y a todos ellos hay que enviar la misma información, entonces él se encarga de hacer eso también, ¿cierto? De poderle decir, bueno, van todos estos paquetes, por aquí va este, el de red es el que dice, este va para este equipo, este va para este, este va para este, este va para este, ¿cierto? Así como, por ejemplo, se pueden jugar esos juegos en red, ¿no? Pues, en los que pueden actuar varias personas al mismo tiempo. Básicamente es por este direccionamiento que se puede garantizar que puedan funcionar. Otra actividad que se debe tener en cuenta, responsabilidad en este nivel, es lo que se llama segmentación y reensamble. En este sentido, básicamente, un mensaje se divide en elementos transmitibles. El mensaje le llega completo básicamente desde arriba. Entonces aquí, él lo que hace es básicamente segmentarlo. El mensaje se va dividiendo en varios segmentos que se pueden transmitir. Cada uno de ellos va a tener un cierto número de secuencias. Esto pues lo define el mismo nivel. Estos números en realidad pues permiten al nivel de transporte volver a ensamblar el mensaje nuevamente cuando llegue a su destino. Y también puede identificar y reemplazar paquetes que de pronto se han perdido en la transmisión. Entonces esta básicamente es la función, pues una de las tareas que tiene, ¿cierto? Este nivel de transporte. Es por eso que, como les mostraba en la diapositiva anterior, bueno, voy a regresar un momento, en la diapositiva anterior, miren, datos L5, por ejemplo, llega, lo ensambla, llega y lo divide en paquetes, y estos paquetes, a no le interesa qué información tiene cada paquete, sino que solamente llega y les coloca una etiqueta, un direccionamiento, y se los envía uno a uno al siguiente nivel, que es el nivel 3, el de red, ¿cierto? Entonces, si cuando llega al nivel de red, recibe los paquetes, se los envía a este nivel de transporte y ellos tienen, pues, según la cabecera que tengan, él va a saber cuáles son los paquetes y dónde los va a ubicar para poder llegar y unir la información y enviársela al siguiente nivel. ¿Listo? Bien. Y vamos en vamos a hacer segmentación y reensamblado básicamente. Otra responsabilidad de este nivel, básicamente, es el control de la conexión. En este caso, se puede orientar a una conexión o no. Este nivel puede estar, básicamente, se puede tener en cuenta o el nivel puede estarse conectado o no a una conexión. Básicamente, este es un paquete independiente y lo pasa el nivel de transporte de la máquina destino. Básicamente, el nivel de transporte orientado a conexión establece una conexión con el nivel de transporte del destino antes de enviar algún paquete, antes de no enviar paquetes. Esta conexión básicamente se corta después que se han transferido todos los paquetes de datos. Entonces, recordemos, puede o no establecer conexión con el nivel de transporte de la máquina destino. Recordemos que, como lo habíamos visto al inicio, los niveles se pueden hablar entre sí. Y entonces el paquete puede pasarlo al paquete pues, de la máquina destino. Por eso es que la cabecera de este nivel se habla o se vira directamente en la cabecera del mismo nivel en la otra máquina. Por eso es que se establece esa conexión con el nivel de transporte del destino, ¿cierto? Antes de enviar algún paquete. Esa conexión normalmente, pues primero, entonces cuando hay conexión, antes de enviar información, cuando se establece conexión, se garantiza que haya comunicación entre esos dos niveles.
Voy a regresarme otra vez. Entonces estamos hablando, por ejemplo, este es el nivel 4 del computador A y este es el nivel 4 del computador B. Entonces lo primero que se hace cuando se hace conexión de red es establecer conexión entre estos dos niveles. Se garantiza comunicación entre estos dos. Básicamente es como decir, bueno, esta sucursal está aquí y la sucursal que está, por ejemplo, en Envigado se tiene que conectar y se debe garantizar que deben estar establecidas estas conexiones, ¿cierto? Bueno, Envigado es muy cerca, supongamos que pues Bogotá. Entonces la sucursal de la empresa de transportes en Bogotá debe garantizarse esa conexión entre estas dos sucursales para poder enviar esa información. A eso es que se refiere el control de conexión. Que se garanticen, antes de enviar cualquier mensaje, debe establecerse esta conexión. ¿Listo? Luego viene el control de flujo, que es otra responsabilidad de este nivel. Este control de flujo, al igual pues que el nivel de enlace de datos, que les había dicho, pues que es un nivel también de control, el nivel 2, también este nivel también es responsable de ese nivel de control. Sin embargo, el control de flujo de este nivel básicamente se lleva a cabo de extremo a extremo y no solo en un único enlace. Esa es la diferencia, porque es que mire que el nivel 2, él hace el control de flujo de la información, pero entre este mismo nivel y el nivel que viene, el nivel 1, que es ya el que recibe básicamente los datos binarios, ¿cierto? Y como lo recibe, pasa al nivel 3. Entonces, este control de flujo que hace este nivel 4 ya es diferente. Ya no es solamente entre los niveles que están o entre los enlaces que tienen, sino que lo hace de un extremo al otro. Es decir, él hace el control de flujo, garantiza que haya control de flujo de la información entre el nivel 4 de un computador y el nivel 4 de otro computador. Recordemos, se establece primero en la conexión entre los dos, se garantiza que haya conexión entre los dos y también se debe garantizar el control de flujo entre estos dos equipos. Y la otra tarea básicamente es el control de errores. En este caso, al igual pues que el nivel de enlace de datos, también el nivel de transporte se responsabiliza de controlar errores. Sin embargo, el control de errores de este nivel básicamente se hace, como les había dicho, de extremo a extremo y no solamente en un enlace. El nivel de transporte en el emisor, cuando está en el emisor, asegura que todo ese mensaje le llegue a nivel de transporte del receptor sin errores. Es decir, que no haya daños, que no haya pérdidas o que no haya duplicaciones. Normalmente estos errores se corrigen se hacen retransmisiones. Entonces, si le llega, por ejemplo, o no le llega información al receptor, entonces la información vuelve. Si vuelve y se envía de nuevo. Si el computador nota que el mensaje que le llega es el mismo o que no le ha llegado al receptor, recuerden, ¿cómo sabe que no le ha llegado? Porque tiene todavía las cabeceras, ¿cierto? Por esas cabeceras, él sabe que el mensaje le está rebotando el mensaje que había enviado. Y ahí es cuando uno nota, por ejemplo, que no hay conectividad. Ahí es cuando usted, por ejemplo, si usted hace un ping, y en el ping se envían básicamente paquetes. Entonces, estos paquetes que usted envía desde un lugar A a un lugar B, básicamente le rebotan, a usted le llegan los paquetes con estas mismas cabeceras. No se está garantizando la conexión entre esos dos puntos. Ese control de conexión, entonces, por ejemplo, se cae. Y entonces ahí es cuando el computador le dice a usted, no hay conexión, se desconecta, no hay red, no recibe información. Entonces, básicamente, él garantiza también que el control de errores se haga, pero entre los niveles de conexión del equipo A con los niveles de conexión del equipo B. Como les decía, es básicamente el responsable del envío de la información. Es el responsable principal, que también está al nivel de enlace, pero pues él pues es como a otro nivel, ¿cierto? Espero que se entienda este tipo de diferencia. En este caso, por ejemplo, vamos a mostrar ya un ejemplo como para finalizar, como para terminar. Y este ejemplo, miren que ya aquí estamos relacionando a Internet. Ya el equipo A y el equipo P no están dentro de un mismo
dentro de un mismo, por ejemplo, de una red, no están dentro de una red local, que puede tener varias topologías inmersas dentro de la red local, sino que ya está a nivel, por ejemplo, de Internet. Entonces, en este caso, los datos que llegan de los niveles superiores tienen direcciones de punto de servicio. En este caso, por ejemplo, los puertos J y K. Ustedes pueden ver que hay unos datos. Los datos llegan pues a nivel de transporte, están direccionando los puertos J y K. Básicamente el puerto J va a estar aquí, el puerto K va a estar acá. Entonces estos vienen dentro de este paquete. De ahí pasan al siguiente nivel. El siguiente nivel obtiene las direcciones, recordemos, lógicas de la red, ¿cierto? La dirección A y la dirección P, que son las direcciones lógicas. Este es el nivel de red. Entonces él llega y envía los datos al siguiente nivel, que es el nivel de enlace. El nivel de enlace, miren, además de las direcciones lógicas, adiciona la dirección física y agrega el control de posibles errores, ¿cierto? Que se puede tener en cuenta en la cola. De ahí estos datos son pues los que se transmiten al nivel 1, que es el que los pasa, recuerden, a binario. De ahí se pasan pues al enlace, se van a internet. Miren que ahí llegan acá, ya por estos puertos que se están enviando aquí. Entonces estos puertos del nivel 4 básicamente, los puertos J y K, pues como les había dicho, pues que es el K, el J es del emisor, el K es del receptor. Entonces, en este caso, vemos que el paquete de datos en realidad es mayor de lo que se puede manejar a nivel de red. Entonces, mire que ya no estamos hablando de una red, sino que ya estamos hablando de Internet. Entonces, ya como no se habla a nivel de red, es necesario tener pues el nivel de transporte también. Entonces, en este caso, cada uno de los niveles, tanto el del emisor como el del receptor, sigue manteniendo las direcciones de punto de servicio, las direcciones J y K. Entonces, en el nivel de red, se añaden las direcciones de red, como les había dicho, y después se van agregando las direcciones físicas, ¿cierto? Entonces, llegan en orden, y en ese orden también aquí ya se van desagregando. Recibimos las direcciones, entonces las direcciones, primero aquí se pasan los ceros y unos, pues los impulsos se los pasan ceros y unos, y estos ya comienzan primero a recibir, pues ya recibe la cola y recibe el paquete. Entonces esta cola y este paquete y estas cabeceras pues se quitan y pasan la dirección al siguiente nivel, ¿cierto? Este nivel entonces recibe las direcciones físicas. Recuerden que tenemos las direcciones físicas porque estamos, direcciones lógicas, perdón, pero direcciones físicas de un elemento de todas maneras que es físico. Entonces estas direcciones lógicas también se quitan y se envía el paquete con los datos a nivel de transporte. Entonces él recibe ya la trama o el paquete con los puertos que le corresponden. Puertos J y puertos K, ¿cierto? ¿Es claro todo hasta ahí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Bien, yo creo que hasta ahí pues hemos trabajado hasta los 4 niveles. Los siguientes niveles vamos a dejarlos para la siguiente sesión. Básicamente, pues la evidencia práctica la va a tener que mover porque pues mire que son bastantes cositas, bastantes aspectos que tenemos que tener presente antes de realizar un ejercicio práctico. No sé qué de pronto pregunta tengan, qué disposición tengan o qué inquietud. No, profe, hágale, pues quedamos entonces pendientes de determinar el modelo para poder iniciar la práctica. Sí, correcto, listo, sí señor. Bien, muchachos, entonces, si no es más, recuerden, ahí están las referencias, ahí es de donde se ha sacado toda la información. Gracias por su atención. Y nos vemos. Profe, gracias, feliz noche. Con mucho gusto, feliz noche para ustedes también.